El cuerpo etérico o vital. El cuerpo etérico es el segundo vehículo adquirido en sentido evolutivo, como también es el segundo en desarrollarse, puesto que termina de formarse a los 7 años después del nacimiento. Termina de formarse, o dicho de otra manera, es cuando nace, porque hasta los 7 años se ha estado formando, como se ha estado formando el cuerpo físico antes de nacer. Este cuerpo está formado por 4 éteres invisibles a la vista humana, pero que formarían parte del átomo si descomponiéramos el átomo como ya lo están haciendo y llegaran un poco más allá. Llegará el día en que se descubrirán. Formarían parte del átomo, decía, y es el encargado principalmente de mantener vivo y en buen estado de salud el cuerpo físico. Ante la visión de un clarividente, este cuerpo es exactamente igual que el cuerpo físico. Es su contraparte. Es igual, me refiero a la forma. Tiene los mismos órganos, pero de éter. Tiene todo exactamente igual, pero de un éter. Esta es una forma muy compleja, dentro de que es exactamente igual sus formas, pero las energías que circulan por ahí es todo muy complejo. Hay energías que penetran en él, que luego se distribuyen por el sistema nervioso, que unas van al cerebro, se relacionan con diferentes centros que tenemos, además de los famosos chakras hay otros, y es, además de la forma, como digo, que es igual que el físico, es una forma muy compleja globalmente, donde hay una serie de energías moviéndose constantemente. De hecho, sus átomos compenetran y comunican su vibración a los átomos físicos, los cuales, al ponerse en movimiento, dan señales de vida. Los átomos etéricos, digamos que se introducen dentro del físico, y la vibración etérica y, por decirlo así, la vida que conllevan, la pasan al átomo físico. Por eso en mis conferencias y en la que di del cuerpo físico digo que el cuerpo etérico es el que da la vida y mantiene vivo al cuerpo físico, porque penetra sobre todo los dos átomos inferiores, el vital y el químico, están directamente relacionados con la materia física, con el átomo físico. Y de hecho, en el momento de la muerte, esos dos éteres, y cuando salimos por las noches, cuando nos dormimos y salimos fuera del cuerpo físico, los dos éteres estos que compenetran los átomos para mantenerlo vivo se quedan aquí, en el cuerpo físico, los otros dos no. Entonces son esos éteres los que dan vida a los átomos físicos. Pongamos un ejemplo. Sabiendo que la sangre es el vehículo que utiliza el ego para gobernar el cuerpo físico, porque lo hace a través de la sangre, son diferentes medios. El ego, a través de la mente, gobierna el cerebro, a través de la mente y del cerebro etérico que compenetra el cerebro físico, ¿no? Pero también a través de la sangre, y de hecho gracias a estos éteres se mantiene el calor en la sangre. Si no hubiera ese calor en la sangre de estos éteres del cuerpo etérico, el ego no podría gobernar, dirigir o controlar el cuerpo físico. Pues bien, decía que la sangre es el vehículo que utiliza el ego para gobernar el cuerpo físico. Ocurre que cuando apoyamos, por ejemplo, para entenderlo, si apoyamos un brazo o nos atamos una cuerda a un brazo y apretamos fuerte para que no haya circulación, es cuando cortamos la circulación sanguínea. Entonces, al no tener el ego dominio, porque hemos cortado la circulación, al no tener el ego dominio sobre ese brazo, pues el brazo etérico, o sea, la parte del cuerpo etérico que es el brazo, se descuelga, o sea, digamos, sale del brazo físico, se descuelga de él. Es como si no tiene vida, entonces ya al no tener vida cae, ¿no?
bueno, pues os sale del brazo físico. Y es cuando decimos que ese brazo se ha dormido. Ese miembro, esa parte del cuerpo, una mano, un brazo, una pierna, se ha dormido. Cuando levantamos el brazo, por ejemplo, nos quitamos la cuerda para que la sangre circule, luego entonces ejerce otra vez su poder y atrae, al moverse la sangre, el calor por el cual se manifiesta el ego, se introduce la vibración etérica del cuerpo etérico, se introducen los átomos físicos y vuelve a vivir, por decirlo así, ese brazo. Y entonces se recupera, es cuando sentimos ese hormigueo. Los átomos etéricos penetran, como he dicho, transmiten la vibración al físico, emiten la vibración que ellos tienen, o la vida que nosotros sentimos, como he dicho, pues como un cosquilleo cuando penetra dentro. Y empezamos a sentir otra vez el brazo vivo, porque antes no lo sentíamos, se nos duerme y no sentimos nada de él, le puedes pinchar y no se siente nada. Eso mismo ocurre con la anestesia, o sea que lo que pasa es que la anestesia fuerzan a que el cuerpo etérico salga, por eso aunque le pinchen o le hagan lo que sea, no siente nada. Si a una persona se le hiciera un torniquete por mucho tiempo, por ejemplo en un brazo, como acabo de decir, esa parte del cuerpo, ese brazo etérico también saldría. Pero además, si al no tener control el ego sobre esa parte, la parte física entonces se descompondría, porque las células quedarían libres y se volverían locas, como es el caso de la muerte. La descomposición del cuerpo físico es porque el cuerpo etérico sale definitivamente, se desconecta del cuerpo físico. Sí, es cierto que quedan los dos éteres inferiores, se quedan también ahí, pero ya no tienen vida porque el ego se ha desconectado ya. Cuando se rompe el cordón plateado que une los diferentes cuerpos del hombre, ya no hay influencia ni dominio del ego y por eso el cuerpo físico se descompone, las células se dispersan, se vuelven locas, ya no hay control, no hay vibración que unifique, que controle ni nada. Pero en realidad este cordón se corta en el cuerpo vital, quedando así dos de los cuatro éteres en el cuerpo físico, como he dicho, los inferiores, y los otros no los llevamos. Principalmente el reflector, que es donde va toda nuestra vida. El cuerpo vital está relacionado con el cuerpo físico y se encuentra entre este y el cuerpo de deseos, y es el medio por el cual las impresiones del exterior llegan al cerebro etérico y al cuerpo de deseos para pasar a la mente, donde el ego lo recibe en forma de sonido y color de elevada vibración. Cuando es algo de lo externo se introduce, por ejemplo, un pinchazo, un golpe, algo que afecta al cuerpo físico, eso se transmite al cuerpo etérico. El cuerpo etérico tiene su reacción sobre el de deseos, donde se muestra una manifestación de dolor, dependiendo de lo que sea, o cualquier otra cosa, un impulso. Eso a su vez se comunica a la mente y el ego toma conciencia de ello. Al tomar conciencia de ello, actúa. O sea, se expresa de una manera u otra, haciendo algo, diciendo algo, pero se expresa. Y por el contrario, pues cuando es algo interno lo que se dirige hacia el exterior, es el ego quien actúa principalmente. Puede tener una idea que razona con la mente, lo pasa al cuerpo de deseos para adjuntarle una emoción, un deseo, un sentimiento. Eso se vitaliza en el cuerpo etérico y al final pasa al cuerpo físico, donde se acciona, donde se hace algo físicamente. Pongamos un ejemplo de lo que decíamos antes. Cuando nuestros ojos perciben un hecho cualquiera,
Lo que ocurre es que los ojos captan determinadas vibraciones. Esas vibraciones pasan al cerebro físico. Del cerebro físico, pasan al cerebro etérico. Y desde aquí al cuerpo de deseos, donde estimula el sentimiento, emoción o deseo correspondiente a lo que se está viendo. Si es un robo, por ejemplo, es muy posible que la vibración que estimule es la que corresponde a un sentimiento malo contra la persona que lo está haciendo. Ese sentimiento afecta a la mente para que forme un pensamiento. O sea, generalmente la mente al ver una cosa así forma un pensamiento. Y generalmente si fuera una cosa de esa, como si fuera una agresión de una persona a otra, etcétera, pues sería más bien negativo. Y ese sería el efecto de nuestra observación. O sea, eso es lo que el ego observa. Lo que ha pasado por todos esos cuerpos a raíz de una captación que han hecho los ojos. Así podemos ver cómo es el ego quien con su propia voluntad o libre albedrío es el que actúa bien o mal según el control que tenga sobre sus cuerpos y según el propio desarrollo mental que tenga. Bueno, mental, moral y espiritual, personal, digamos. Si actúa bien, tendrá controlada la mente y con la razón evitará que el cuerpo de deseos emita sentimientos malos. Por lo tanto, la respuesta sería buena. En vez de dejarse influenciar, es él, el ego, quien ha actuado voluntariamente y en vez de criticar un hecho, lo ha razonado desde un punto de vista comprensivo, tolerante y humano. Otra cosa es que normalmente pensamos automática e instintivamente y basándonos en hábitos, pues respondemos generalmente de otra manera. Este cuerpo, el cuerpo etérico, mantiene vivo al cuerpo físico, como hemos dicho, a través de su energía vital que recorre el sistema nervioso cerebroespinal. Cuando abandona el cuerpo físico en el momento de la muerte e incluso en el cementerio, este cuerpo puede ser visto por algunas personas o incluso por muchas, sobre todo si es el mismo día que se le ha enterrado y si además coincide con que hay una luna llena. Otras veces le han visto en las casas, como si fuera un fantasma. De hecho, yo siempre lo he oído cuando era niño, que habían visto a alguna persona que había muerto y si le habían visto en la casa. Admito que muchas veces ha podido ser mentira, una invención, pero es totalmente cierto, y así lo enseña la filosofía oculta, que algunas personas, incluso en el mismo momento de la muerte, un deseo intenso de ver a una persona que hace muchos años, por ejemplo, que no la ve, deseo de verla, ha hecho que se manifestara en ese cuerpo etérico ante la persona misma, ¿no? Y después de la muerte también se han dado casos, o se dan casos. Otra cosa es que algunos con cierta sensibilidad visual puedan verlo y otros, la mayoría, no lo tengan tan fácil. Cuando después de un día de trabajo notamos cierto cansancio, es porque su vitalidad, la vitalidad de este cuerpo etérico se agota y necesita ser recargado, ser revitalizado, por decirlo así. Entonces es cuando nos sentimos cansados, es cuando tenemos sueño y nos dormimos, tenemos un agotamiento muy grande y decimos que nos vamos a la cama. En ese momento dejamos el cuerpo físico, o sea, salimos del cuerpo físico, lo dejamos en la cama, estamos conectados a él, claro, por un cordón etérico, y nos vamos al mundo del deseo con el cuerpo de deseos y con la mente. Ahí vamos a decirlo así, nos bañamos en una energía vital universal que hay, para después, a continuación, reestructurar, revitalizar el cuerpo vital, el cuerpo etérico, y así reconstruir a continuación el cuerpo físico de todo el desgaste que ha tenido durante el día. Repito con lo que ya he dicho, son los átomos etéricos los que
penetran en los físicos y le transmiten la vitalidad, la vibración, la vida, además de la vitalidad que también se introduce por el bazo etérico. El cuerpo etérico, con todas las mismas formas, los mismos órganos o partes físicas, las tiene etéricas, por lo tanto hay un bazo etérico el cual se sirve de... es la manera en la cual introducimos, es el recipiente, es de la manera que tenemos de atraer la vitalidad del sol. Se introduce por ahí, se transforma y se distribuye por el sistema nervioso de diferentes formas. Bueno, de esta forma, cuando ocurre así esto, pues que hemos descansado, que hemos dormido, pues al día siguiente nos levantamos descansados y ya sin sueño. Pero si por algún problema serio que nos preocupa, que muchas veces las preocupaciones no nos dejan dormir bien, por haber tomado, como algunos, alguna copa de más esa noche o por cualquier otra razón importante que haga que la mente esté muy activa, que aunque aparentemente estamos durmiendo resulta que la mente está ahí pensando en algo, o preocupada, o porque el cuerpo está mal, está incómodo, hay algo mal, el ego entonces no sale totalmente del cuerpo físico. O sea, este cuerpo etérico todavía se queda medio dentro y medio fuera. El ego no puede salir totalmente del cuerpo y por tanto no puede reconstruir el cuerpo físico. Y por eso al siguiente día, pues bueno, nos levantamos con sueño o incluso cansados todavía. Este cuerpo tiene mucha relación con el átomo simiente del cuerpo físico, con el cual está conectado por un cordón desde su propio átomo simiente que está situado en el plexo solar. Uno de los éteres de los que está compuesto se llama reflector. Es el más elevado, el más sutil, el más fino y el que tiene la conexión con las regiones más elevadas donde estamos evolucionando como seres humanos ahora. Este éter reflector, que en él queda grabada toda nuestra vida y de ahí su relación con el átomo simiente del cuerpo físico, donde guardamos todas nuestras experiencias de pensamiento, palabra, obra, en fin, de todo lo que hemos sido y lo que hemos hecho. Este éter es un reflejo de la memoria de la naturaleza que está situada en la cuarta región del mundo del pensamiento, donde nosotros en realidad podemos decir que nos encontramos como el verdadero yo. Y como reflejo que es de esa memoria de la naturaleza, pues la verdad es que no hay muchos clarividentes que sepan interpretar correctamente lo que ven en él. Es un reflejo que está en el cuerpo, vamos, relacionado con el cuerpo etérico, con la región etérica y no directamente con el mundo del pensamiento. Por lo tanto, se pueden cambiar muchísimas cosas. Se puede caer en el error muy fácilmente de interpretar las cosas al contrario. Por medio de este éter, el ego gobierna el cerebro y el sistema nervioso del cuerpo físico. Por eso podemos decir que, aun siendo parte del cuerpo físico, es imprescindible para que el ego le maneje y para que pueda sacar provecho de las experiencias. En la filosofía Rosacruz, de la fraternidad Rosacruz, de la cual seré estudiante siempre, digo estudiante porque nunca se acaba de aprender, se afirma que la nota clave de este vehículo es la repetición. En alguna conferencia mía he dicho que los hábitos se crean por medio de la repetición. Y es algo así como si los instaláramos ahí en este cuerpo, ¿no? Y también que es el cuerpo donde por medio de la repetición se forman los hábitos. Esto está claro si vemos que cada impresión, bien sea como respuesta a un hecho externo o bien como una causa propia, de interior hacia el exterior, deja su marca en este éter. Cuando repetimos o caemos en la tentación una y otra vez sobre determinada tendencia,
Estamos construyendo un hábito sobre ese éter. Este hábito se graba en el átomo simiente del cuerpo físico, que a su vez, como se comunica con el cuerpo de deseos, estimula el deseo que se relaciona con ese hecho y nos hace débiles ante esa tentación. Si ese hábito fuera, por ejemplo, un vicio o deseo negativo, está claro que tendríamos que afrontarlo por medio del sufrimiento y vencer el deseo o hábito en el purgatorio después de la muerte, gracias a lo cual se fortalece también la voluntad. La formación de ese cuerpo tarda 7 años a partir del nacimiento del físico, como he dicho antes, y en él traemos las tendencias, deudas, defectos físicos, etcétera, de lo que será nuestro destino y la forma de lo que será nuestro cuerpo físico, ya que este último se forma sobre el cuerpo vital o molde etérico. Los ángeles son la jerarquía que está por encima de nosotros y tienen gran influencia en nuestro destino, en nuestro karma y por tanto en nuestra evolución. Ellos administran con gran sabiduría nuestras deudas y méritos. Son los que nos ayudan a poner el cuerpo vital en la matriz de la madre y a que cumplamos nuestro destino personal, tanto respecto a la muerte como respecto a lo que tengamos predestinado como karma. Todos hemos oído hablar de algún caso de una supuesta muerte o muerte total, cuando una persona cae desde cierta altura o de mucha altura o cualquier otro hecho similar. Cuando una persona cae desde mucha altura, los éteres del cuerpo vital salen del cuerpo físico y esto hace que se pierda la consciencia, como ocurre cuando dormimos. Si al caer se rompe el cordón, este etéreo de color plata brillante, si se rompe se produce la muerte, pero si no es así, los éteres, cuando el cuerpo ya está en el suelo, los éteres vuelven a entrar en el cuerpo. Y es cuando esa persona recobra la consciencia y siente el dolor en las partes afectadas. La consciencia está unida a la salida o no de estos éteres, del cuerpo etérico. Hay casos en que incluso la presión, una persona cae desde muchísima altura, la misma presión del aire, la presión interna que hay, cuando es muy intensa, muy fuerte, es tal que cuando llega al suelo pues ya ha salido el cuerpo vital y se ha roto el cordón. Y entonces lo que ocurre es que, claro, la persona ya está muerta, ha muerto antes de darse el golpe en el suelo. Por tanto, en esos casos la persona no ha sufrido nada. No es lo mismo caer, que el cuerpo etérico vuelva a entrar, los éteres vuelvan a entrar, a penetrar los físicos, a intentar dar vida durante un tiempo y que esa persona sienta todo el dolor y todo lo que le está pasando, a que esa persona muera antes incluso de caer. Esto me recuerda el atentado del 11M, cuando en esas torres algunas personas se lanzaban desde las ventanas que no sé cuántos metros de altura podría haber. Cuando lo veía pensaba en esto y no sé, pienso que por supuesto cuando llegaron abajo estaban muertas ya. Este vehículo está compuesto por 4 éteres, como hemos dicho, que son los medios que el ego tiene para vitalizar y mantener el cuerpo físico y así a la misma vez obtener información del mundo físico, de lo que hacemos, de lo que nos pasa, de lo que ocurre a nuestro alrededor. Estos éteres no son unas simples partículas inherentes, sino que son fuerzas vivas, que son utilizadas principalmente por los ángeles constructores de los moldes o formas etéricas. Los éteres son, los 4 éteres se llaman y son, primero el químico, rige la asimilación y la excreción de los alimentos, de las materias físicas en el cuerpo físico. El vital o etérico, el vital, que mantiene la forma de propagación y la especie, o sea, se relaciona con la gestación y la fertilización. El tercero es el éter luminoso, que mantiene el calor de la sangre y lo relaciona con los sentidos.
y el reflector, que está relacionado con la memoria subconsciente, y gracias a él, pues bueno, los pensamientos que crea el ego impresionan el cerebro. Sin este cuarto éter reflector, el ego no tendría comunicación con el cerebro físico. Si nos esforzamos en acelerar nuestro desarrollo espiritual, los éteres superiores, llamados luminoso y reflector, aumentarán en volumen y en brillo, lo que son, y llevaremos con nosotros una maravillosa aura. De esta forma podemos ver claramente que el cuerpo vital no es un vehículo separado de conciencia, sino que es parte, vida y, en cierto modo, conciencia del cuerpo físico. Pero como hemos visto, tiene un papel importantísimo para que el ego gobierne el cuerpo material, para la salud y en general pues para extraer el fruto de las experiencias terrenales en cada vida. Su función es mantener vivo el cuerpo físico, como hemos dicho, y por eso está luchando siempre contra la muerte de este. La muerte porque hay otras cosas que intentan disminuir su vitalidad o intentan envejecerle, porque hay cosas que hacemos y que envejecen o aceleran la madurez. De hecho, si el corazón etérico nos restaurara el físico y le diera la vitalidad necesaria, pues pronto cesaría de latir. Este cuerpo es idéntico al físico en todo, excepto en que su polaridad, como todo, la materia, su polaridad es contraria. Es decir, que cuando el cuerpo físico es positivo o masculino, el cuerpo etérico de esa misma persona es femenino o negativo. Esto explica algunas cosas del sexo femenino en las que, bueno, ahora no voy a entrar. Hay muchas personas feministas que se manifiestan de una forma radical y que dicen cosas que, si supieran que en su anterior vida fueron masculinos, fueron hombres, hicieron determinadas cosas, pues a lo mejor no lo harían. Y otras, bueno, pues tienen motivos para manifestar, por ejemplo, los derechos de la mujer, dependiendo de lo que fueron en su anterior vida. Generalmente se renace, es una línea general, con excepciones, pero bueno, es una norma general que se va alternando los sexos en cada vida. Pero bueno, como digo, si el cuerpo físico es masculino, positivo, el etérico es lo contrario. Por eso mismo la mujer da salida a sus emociones a través de la menstruación y de las lágrimas, porque su cuerpo etérico es positivo y genera un exceso de sangre y la obliga a trabajar bajo una presión interna enorme que, si no se controlara, pues rompería el cuerpo físico si no tuviera, pues como digo, bueno, una válvula de seguridad, como es por ejemplo el flujo menstrual y las lágrimas. Por el contrario, aunque el hombre pueda ser tan emocional como la mujer, no necesita llorar tanto porque su cuerpo etérico es negativo y no crea tanta presión en la sangre. Gracias al cuerpo positivo de la mujer, ellas están en contacto intuitivo con las vibraciones espirituales del universo. Tienen elevados ideales y una imaginación más fértil que el hombre, y en consecuencia ellas se interesan más por el desarrollo de la raza. La mujer también tiene más resistencia a la enfermedad gracias a su cuerpo etérico positivo. Digamos que aunque sufra más que el hombre, soporta mejor y más incluso el dolor. Hay ciertos hechos que son importantes y debemos saber. El cuerpo vital puede salir de diferentes formas del cuerpo físico, además de la normal por las noches. Una es cuando nos anestesian. Otra cuando una persona actúa como medium. Y otra cuando tenemos un accidente o hecho similar que nos hace perder la conciencia. En estos casos el cuerpo vital está intacto porque sale del cuerpo físico. Pero cuando se reorganiza y vuelve a entrar otra vez, o sea, cuando volvemos a tener conciencia,
es cuando el individuo siente el dolor de su cuerpo o siente lo que esté pasando con su cuerpo y toma conciencia de dónde esté. Hay casos que creo que merecen mencionarlos aparte y el siguiente es uno de ellos. Actualmente se enseñan ejercicios respiratorios de manera indiscriminada y no saben que este cuerpo, como todas las formas físicas, tienen una determinada vibración o nota clave que procede de su arquetipo y que estos ejercicios elevan su vibración. Me estoy refiriendo ahora mismo al cuerpo físico. Como resultado de ello puede ocurrir que se rompa la conexión entre este cuerpo y las células cerebrales y entre los mismos éteres, incluso los mismos éteres del cuerpo etérico, y entonces traiga consigo la locura y otras enfermedades graves, por no decir incluso la muerte. Los cuerpos de la raza también tienen su nota clave o vibración particular, y en el caso de la respiración rítmica, esta puede elevar la vibración de los cuerpos físicos. Como esa práctica tiene su origen en Oriente y fue dada para ellos por los guías de ese continente, fue dada para que lo practicaran para elevar la vibración de sus cuerpos físicos, lo que no saben quienes los occidentales, que no saben nada de esto, lo que no saben algunas personas de ellas es que a los occidentales no nos hace falta elevar esa vibración y por lo tanto nos puede forzar la salida del cuerpo y hacer mucho daño. En cierto modo, alguna experiencia tuve. La respiración rítmica llega un momento en que le hace sentir a uno cierta elevación, algo así como flotar sobre el cuerpo físico. Y yo lo hice al principio, hace muchos años, cuando comenzaba a estudiar filosofía oculta, cuando conecté con la fraternidad. Y esta enseñanza de Max Heindel y otras me hizo parar ciertas cosas en las que me estaba dirigiendo a modo de curiosidad, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Ouija, donde era curiosidad y saber qué ocurría y quién movía el vaso. Cuando una persona cae desde cierta altura o se ahoga, suele ocurrir, en muchos casos que se han comentado, que ve su vida en el sentido retrospectivo, desde ese instante hasta el nacimiento. Es estas personas que supuestamente han muerto y dice, he visto pasar mi vida en unos momentos. Esto ocurre en unos, como digo, instantes, no sé, segundos, minutos, porque pierde la conciencia rápidamente. Pero el cordón plateado del cuerpo vital, de este cuerpo etérico, no se rompe, como ocurre en el momento de la muerte, en que sí se rompe y obliga a la persona a entrar en el mundo de deseos. Como ya sabemos, los estudiantes de ocultismo, una vez abandonado el cuerpo vital, en el caso de muerte, este flota sobre el cuerpo físico, pero no le compenetra y así se queda hasta que se descompone al mismo tiempo que el cuerpo físico. Lo ideal sería que quemaran el cuerpo físico, claro, y a la vez el cuerpo etérico, para dejar sobre todo pues esta práctica antihigiénica del enterramiento. Pero esto, claro, lleva consigo cierto peligro si se hace antes de 3 días o 3 días y medio. Ya hablaremos más adelante de esto de una forma un poco más amplia. Otra de las cosas que ocurren después de la muerte es que el cuerpo vital, este cuerpo etérico, tiene la sensación de hincharse. Esto es a nivel más bien de conciencia y es debido al paso de la conciencia a este cuerpo. La conciencia, por decirlo así, con todos los recuerdos de dónde ha estado en esa vida y lo que ha hecho y con quién. Pues es debido al paso de la conciencia a este cuerpo y a que las facultades perceptivas reciben todas las impresiones de las experiencias que ha tenido en su vida pasada desde cualquier lugar del mundo donde haya estado. Ese recibir las impresiones, ese pasar de un cuerpo a otro, causa una sensación similar. Cuando una persona se interesa demasiado, principalmente,
por lo material, se hace un egoísta, un materialista, su cuerpo vital se llena de átomos inferiores, o sea, se acumulan muchos éteres químico y vital, mientras que los superiores, los espirituales, apenas tienen cabida en su cuerpo. Por el contrario, cuando la persona es devocional, practica la oración, los ejercicios, no sé, pues que se enseñan en las escuelas de ocultismo, o sea, que es devocional, es mística o que busca el desarrollo espiritual de alguna manera, su cuerpo vital entonces aumenta los éteres superiores, o sea, el éter luminoso y el reflector. Y de esta forma se crea, o se empieza a crear, se empieza a formar, que la mayoría estamos empezando a formar el cuerpo-alma. Es un vehículo el cual necesitaremos algún día para ser conscientes ya fuera del cuerpo físico totalmente, sin necesidad incluso de utilizar el cuerpo físico para nada, sobre todo cuando se acabe el renacimiento. Pero hoy día hay personas que gracias a este cuerpo alma pueden hacer muchos trabajos fuera del cuerpo físico conscientemente. El cuerpo alma es la esencia de la conciencia y de la virtud. El sentimiento de conciencia es el fruto de los errores en vidas pasadas que nos hace evitar volver a caer en ellos. O sea, es el fruto del purgatorio, de las anteriores vidas. Y la virtud es la esencia de todo lo que fue bueno en vidas pasadas y que actúa como estímulo para ver claro el sendero de la espiritualidad y de la aspiración que lleva a la perfección. O sea, es el fruto del trabajo que se hace en el cielo, después de la muerte. Esta virtud nos acompaña después de la muerte hasta el tercer cielo, donde se amalgama con el espíritu y se convierte en parte de él. Así, a través de las vidas, el hombre va superándose, su alma crece y la conciencia y la virtud son la guía para una mejor conducta. Algunas veces las personas son tan malvadas y caen tan profundamente en vicios que gozan con ciertas prácticas degeneradas y se sienten satisfechos infligiendo sufrimiento a otros. Entonces sus prácticas inmorales y malévolas endurecen y cristalizan su cuerpo etérico, hasta tal punto que hacen que los éteres inferiores de este cuerpo no se separen de los superiores a la hora de la muerte, como debería ser. Ya he dicho que a la hora de la muerte nos llevamos los dos éteres superiores y aquí se queda el cuerpo físico con los dos éteres inferiores, que son los que están más íntimamente relacionados con el cuerpo físico, con la materia física, se quedan aquí y se destruyen, se vuelven a su mundo, como la materia física. Entonces, en este caso, el cuerpo vital no se separa del cuerpo de deseos. Digamos que siguen entrelazados. Y entonces se queda aferrado en la parte inferior del mundo de deseos. La persona ha salido, sí, del cuerpo físico, se rompió el cordón y ha salido, pero no ha podido separarse totalmente de estos dos éteres que están todavía conectados con el cuerpo de deseos. Pero como no pueden ascender porque no está totalmente libre de lo que le une al mundo físico, se queda en las regiones inferiores del mundo del deseo, o sea, en el purgatorio, que para algunos, si han sido verdaderamente malvados, será un infierno. Entonces se quedan ahí compenetrando la materia etérica del planeta. Parte de la región etérica se compenetra un poco con el mundo de deseos. Pues estarían ahí. Y estos seres, estas personas se quedan ahí, pues bueno, se alimentan del olor de los alimentos, cuando, por decirlo así, sienten hambre, y licores, absorben energía de las personas, con las que se ponen en contacto, compenetran sus auras, y lo hacen esto pues con tal de conseguir viviendo, o intentando vivir como lo hacían cuando estaban aquí en un cuerpo físico. Estas personas, aunque parezca increíble, son una gran amenaza para la sociedad porque buscan a otras similares a ellas como víctimas
a las que puedan influir o dominar, de tal manera que lo que hacen con ellas es verdaderamente malvado. Un ejemplo de esto pudiera ser el hecho de practicar la Ouija. La Ouija parece que es una tontería, pero es por lo que se comienza y se puede terminar siendo una víctima de un espíritu de estos. Por poner otro ejemplo más simple, lo que mucha gente comienza por consumir marihuana, que se dicen que es suave y que no hace nada, si siguen por ese camino, muchos terminan consumiendo la droga más dura, la heroína, la cocaína, y al final terminan con su propia vida. Por ejemplo, estas personas se pueden valer del estado de un toxicómano profundo para hacer que robe o incluso que mate. Se pueden valer del sentimiento de odio de una persona hacia otra hasta actuar como la gota que colma el vaso y hacer que viole la ley de muy diferentes formas. Hay que darse cuenta que el ser humano muchas veces pierde el control. La ira hace que pierda el control de sí mismo, y cuando la ira hace que el ego no controle su cuerpo, estos espíritus pueden hacerse dueños de él y controlarle. Otro de ellos se hacen pasar, sobre todo en la Ouija, yo lo he experimentado cuando estuve investigando esto, se hacen pasar por ángeles y por seres muy elevados en sentido espiritual en este juego de la Ouija, con la sola intención de obsesionar a alguna de las personas que hay ahí, a la más débil psíquicamente hablando, y llevarles allá donde ellos quieran, e incluso hacer que cometan alguna tontería. La persona, la más débil, no lo sabe, pero está siendo utilizada. Y de ahí pueden pasar a lo que se ha llamado escritura automática, donde le dictan a través del cerebro etérico lo que ellos quieren. Otros actúan causando fenómenos como los llamados poltergeist. De una forma u otra son peligrosos, porque su cuerpo vital es tan denso que casi, aunque no se pueda ver, casi parece físico. Gozan haciendo mal a sus víctimas y no tienen ningún sentimiento de piedad. Estas personas pueden estar en esta situación desde unos pocos años hasta siglos, ya que no hay limitación en su libre albedrío. Sin embargo, sí están grabando, por medio de su cuerpo vital, todas sus barbaridades, todos sus crímenes, todos sus actos malévolos, lo están grabando en el cuerpo de deseos. Y terminando ya, cuando algún día estos seres, estas personas, algún día entren en el purgatorio, por supuesto que pagarán y sufrirán intensamente el mal que han causado a los demás. Fin de la primera parte del cuerpo etérico. Tiene los mismos órganos, pero de éter, tiene todo exactamente igual, pero de un éter. Esta es una forma muy compleja, dentro de que es exactamente igual sus formas, pero las energías que circulan por ahí es todo muy complejo. Hay energías que penetran en él, que luego se distribuyen por el sistema nervioso, unas van al cerebro, se relacionan con diferentes centros que tenemos, además de los famosos chakras hay otros, y es, además de la forma, como digo, que es igual que el físico, es una forma muy compleja globalmente, donde hay una serie de energías moviéndose constantemente. De hecho, sus átomos compenetran y comunican su vibración a los átomos físicos, los cuales, al ponerse en movimiento, dan señales de vida. Los átomos etéricos, digamos que se introducen dentro del físico, y la vibración etérica y, por decirlo así, la vida que conllevan, la pasan al átomo físico. Por eso en mis conferencias y en la que di del cuerpo físico digo que el cuerpo etérico es el que da la vida y mantiene vivo al cuerpo físico, porque penetra sobre todo los dos átomos inferiores,
el vital y el químico están directamente relacionados con la materia física, con el átomo físico. Y de hecho, en el momento de la muerte, esos dos éteres, y cuando salimos por las noches, cuando nos dormimos y salimos fuera del cuerpo físico, los dos éteres estos que compenetran los átomos para mantenerle vivo se quedan aquí, en el cuerpo físico, los otros dos no. Entonces son esos éteres los que dan vida a los átomos físicos. Pongamos un ejemplo. Sabiendo que la sangre es el vehículo que utiliza el ego para gobernar el cuerpo físico, porque lo hace a través de la sangre, son diferentes medios. El ego a través de la mente gobierna el cerebro, a través de la mente y del cerebro etérico que compenetra el cerebro físico, ¿no? Pero también a través de la sangre, y de hecho gracias a estos éteres se mantiene el calor en la sangre. Si no hubiera ese calor en la sangre de estos éteres del cuerpo etérico, el ego no podría gobernar, dirigir o controlar el cuerpo físico. Pues bien, decía que la sangre es el vehículo que utiliza el ego para gobernar el cuerpo físico. Ocurre que cuando apoyamos, por ejemplo, para entenderlo, si apoyamos un brazo o nos atamos una cuerda a un brazo y apretamos fuerte para que no haya circulación, es cuando cortamos la circulación sanguínea. Entonces, al no tener el ego dominio, porque hemos cortado la circulación, al no tener el ego dominio sobre ese brazo, pues el brazo etérico, o sea, la parte del cuerpo etérico que es el brazo, se descuelga, o sea, digamos, sale del brazo físico, se descuelga de él. Es como si no tiene vida, entonces ya al no tener vida cae, ¿no? Bueno, pues os sale del brazo físico. Y es cuando decimos que ese brazo se ha dormido. Ese miembro, esa parte del cuerpo, una mano, un brazo, una pierna, se ha dormido. Cuando levantamos el brazo, por ejemplo, nos quitamos la cuerda para que la sangre circule, luego entonces ejerce otra vez su poder y atrae. El cuerpo etérico o vital. El cuerpo etérico es el segundo vehículo adquirido en sentido evolutivo, como también es el segundo en desarrollarse, puesto que termina de formarse a los 7 años después del nacimiento. Termina de formarse, o dicho de otra manera, es cuando nace, porque hasta los 7 años se ha estado formando, como se ha estado formando el cuerpo físico antes de nacer. Este cuerpo está formado por 4 éteres invisibles a la vista humana, pero que formarían parte del átomo si descomponiéramos el átomo como ya lo están haciendo y llegaran un poco más allá. Llegará el día en que se descubrirán. Formarían parte del átomo, decía, y es el encargado principalmente de mantener vivo y en buen estado de salud el cuerpo físico. Ante la visión de un clarividente, este cuerpo es exactamente igual que el cuerpo físico. Es su contraparte. Es igual, me refiero a la forma. Al moverse la sangre, el calor por el cual se manifiesta el ego, se introduce la vibración etérica del cuerpo etérico, se introducen los átomos físicos y vuelve a vivir, por decirlo así, ese brazo. Y entonces se recupera, es cuando sentimos ese hormigueo. Los átomos etéricos penetran, como he dicho, transmiten la vibración al físico, emiten la vibración que ellos tienen, o la vida que nosotros sentimos, como he dicho, pues como un cosquilleo cuando penetra dentro, y empezamos a sentir otra vez el brazo vivo, porque antes no lo sentíamos, se nos duerme y no sentimos nada de él, le puedes pinchar y no se siente nada. Eso mismo ocurre con la anestesia, o sea que
Lo que pasa es que la anestesia fuerzan a que el cuerpo etérico salga. Por eso, aunque le pinchen o le hagan lo que sea, no siente nada. Si a una persona se le hiciera un torniquete por mucho tiempo, por ejemplo en un brazo, como acabo de decir, esa parte del cuerpo,